El sitio de las Abras. De Fabián Dobles. Capítulo 1. Ha molido el tiempo tanta harina de hombres y de días, que los que hoy viven allí y los que llegamos de paso, alguna vez, lo ignoramos casi todo. Y, sin embargo, aquellas que ahora no son lejanías, pero que lo fueron entonces, tienen una historia larga, honda y también dolorosa. Solo que ha ido pasando sobre la tierra casi inadvertida, como tantas otras, y los huesos de los que fueron y la esculpieron con sus vidas se hallan ahora transformados en la savia de los árboles, en el humus de los cafetales y en el mugido apacible de los bueyes. No obstante, todo está allí, escrito en medio de la montaña con recia hombría de abuelos campesinos y de viejos tíos que mascaban tabaco para luego escupirlo, y con la ruda femineidad de sus mujeres de furibundas manos y corazón apto para lo imposible. Hace más de 3 veintenas de años la región que hoy se nos aparece como un enorme mosaico verde poblado de haciendas y cruzado de carreteras era guarida de jaguares en montaña casi virgen. Los valles donde en nuestros días apacientan sus riquezas de café, caña de azúcar y pastizales los hacendados florecientes y viven las peonadas de sangre pálida, a la sazón apenas si empezaban a abrirse ante los pasos del hombre. Era el tiempo del señorío milenario del bosque y del río impetuoso. El animal salvaje trazaba sin cesar su malla de pasos sigilosos por el húmedo suelo y el pez vivía libre de la zarpa humana. Ancho el espacio bajo las lluvias torrenciales. Desde las vegas solitarias la geografía iba ascendiendo a las cumbres de las serrerías y, por todo, la naturaleza aún no violada por el hombre civilizado. Allí solo se había oído hasta entonces la subterránea voz de la vida a través del aullido de la fiera y el labio poderoso de las lianas. Apenas, hacia el borde, por el lado de los hombres, podía visitarse una finca y comer pan bajo un techo. El señor Rosa Vargas, que había comprado hacía algunos años una naciente hacienda y ya contaba con varios centenares de hectáreas empastadas y un buen hato de ganado. Más adentro, tras del lindero natural de los robles y los cedros, todo esperaba el hacha. Y las hachas llegaron. Lentamente, una tras otra, empezaron a cantar. Eran campesinos de la meseta central que al fin acudían, desde Heredia y desde Cartago, construían un rancho con troncos y cascarones arrancados a la montaña, sufrían, peleaban y comenzaban a vencer contra los ríos, la lluvia y la cerrada arbolería. Una vez, llegó y echó su anda otro más, Ñor Espíritu Santo Vega, que venía con sus 2 hijos mayores, de 15 y 16 años, formados con músculo duro y dispuestos, como él, a hacerse un lugar sobre la tierra. Tomaron por la ribera del río, abriéndose paso con sus machetes y, cuando hubieron caminado bastante más adentro de donde un enorme pedrón señalaba las lindes a la hacienda de Ñor Rosa Vargas, el padre sonrió y mirando a sus muchachos dijo: «Aquí empezaremos a voltear la montaña». Qué pocas y desnudas palabras. Tamaña sencillez, decirlo así, tan optimista y simplemente. ¿Sabían aquellos campesinos toscos, saludables y entusiastas el inenarrable esfuerzo que se estaban proponiendo? Voltear la montaña, cuando aún no tenían albergue, cuando llegaban apenas provistos de sus hachas y machetes y de unas cuantas provisiones que a lo sumo si les habrían de alcanzar para algunas semanas. Pero, ¿acaso no se tenía la voluntad dispuesta y el corazón repleto de esperanza? Por eso habló Ñor Espíritu Santo con tan sencilla llaneza. Y uno de sus hijos, con cierto respeto, con visible temor, se atrevió a contradecirle. «Tata, ¿no le parece que es mejor que principiemos a hacernos el rancho?» Y el Ñor escupió hacia un lado, se golpeó la punta de su enorme bigote con el dedo índice y replicó, cortante: «El rancho será en después. Por ahora dormiremos donde los Menas. Ellos ya llevan un año aquí y son amigos». Amigos. ¿Qué necesidad de amigos? No se poseía otra cosa que el pecho decidido y los brazos, los brazos. Era agradable saber que otros más antes ya habían iniciado su lid con la naturaleza y podían ayudar. Que si no, por Dios, hubiera sido lástima perder preciosos días construyendo el albergue, ahora cuando urgía aplastar selva para sembrar en buen tiempo el maíz del primer año. Después, el padre con sus 45 años a cuestas, todavía vital, todavía huesoso y forzudo, se escupió las manos y tomó el hacha. Iban sus hijos a imitarlo, y en eso él, soltando la filosa herramienta, miró hacia el cielo, hincó la rodilla en tierra y exclamó con su gruesa voz: «Hijos, empecemos rezando». Se arrancaron de las cabezas los sombreros de paja y, arrodillados, dijeron el Padre Nuestro. Y enseguida: «Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal», por 3 graves y resonantes veces. Parecía impresionante, sí, Señor, parecía impresionante. Creían, confiaban, y por eso principiaban rogando. Después fueron las hachas las que anudaron, relucientes como estrellas fugaces, su propia y acerada oración. No estaban solas. Confortaba escuchar el seco y rítmico sonido de otras más. Las de los Menas, Morales, Cotos, Vázquez, Leitones, Camachos y Mirandas. Cada una hacía su oficio demoledor, minucioso y certero. Unas a otras se llamaban y se contestaban, como las aves de la montaña.
Diálogo esculpido a golpes por los hacheros en el vientre de la selva, iguales a fabulosos pájaros carpinteros que construyeran sus nidos en el corazón de los árboles. Pero ellos, brazos, sudor, espaldas encorvadas no lo decían, ni lo pensaban. Trabajaban, edificaban, abrir, romper, botar para levantar, como todo lo verdadero. Estaban edificando las Abras, nuestras antepasadas, las Abras, madres de todos nosotros y de nuestros hijos, esas que están olvidadas bajo las sementeras de hoy y cubiertas por el hojarascal de los tiempos. Aquello había pasado en la mañana. Hacia el mediodía la tarea iba adelantando paso a paso. Señor Espíritu Santo era experto en esta clase de trabajos y por eso, en tanto que hundía su hacha en los troncos, aconsejaba a sus muchachos. Mucho cuidado. No se les vaya a ir la mano con el corte de esos cóbanos. Esto de apear muchos palos de un solo tiro es muy peligroso, porque si se viene uno abajo antes de tiempo, se trae al suelo los otros estando uno debajo y lo pueden matar. De allí que no los cortaran por completo, sino hasta un punto en que, aún cada árbol en pie, con el peso del que dejaran de último caerían todos en cadena, necesariamente. Al atardecer, listos buen número de cortes, Ñor Vega y sus hijos salieron al sitio en que habían comenzado, donde quedaba un hermoso ceibo intacto, y este fue el que, tronchado del todo, inició la voltea al caer, recostándose en el vecino y el vecino en el siguiente, hasta terminar la cadena en los más lejanos. Los hijos de Ñor Espíritu Santo, agotados por la faena, abrillantaban sus ojos de la admiración por su tata y lo bien que había salido el empeño. Sí, comentó él, pero no crean que esto se puede hacer así no más. Hay que tener conocimiento. Sé de hombres que echaron a perder el trabajo de varios días por una chambonada. Hicieron los cortes muy poco hondos y a la hora de echar el último palo sobre los demás, estos no se cayeron y hubo que dejarlos como estaban. Hubiera sido matarse, meterse debajo a completar los cortes preparados. Así es que, si nosotros no hubiéramos arreglado bien los palos, pues, a dejarlos quietos y comenzar mañana en otra parte, porque arriesgarse con ellos sería como tirarse a los cachos de un toro bravo. Todos sudorosos y untados de resina cogieron sus herramientas, bajaron por la orilla del río y, más luego, tomando por una vereda abierta en la carne de las arboledas, arrumbaron a lo de los menas, donde ya habían estado la víspera. Ya aquí, se habló, se comió y, entre el ladrido de los perros y el susurro sonoroso y múltiple que llegaba desde la noche, el cansancio los hizo dormir como si fueran otros tantos troncos derrumbados. Al amanecer, apenas asomando el sol, de nuevo se encontraban el padre y los hijos ampliando el Abra, que era ampliarse a sí mismos, prolongándose y sembrándose como si fueran semillas, en la tierra. Creo, exclamó Ñor Espíritu Santo al terminar el día, que otra vez tendremos algo nuestro. Y, tornándosele el semblante pensativo, puso su mano sobre el hombro de Fermín, el de 15 años, y continuó. Pero no va a resultar fácil, no, muchachos. Esto no es boyar ni coger café en los lados de Heredia. Esto es de veras joderse como hombres. ¿Contentos? ¿Creen que vale la pena? Los muchachos estaban tan fatigados que difícilmente le respondían con un par de sosegadas sonrisas. Más, claro que se sentían satisfechos. Bueno, había climas peores. Aquel no era, que digamos, el sabroso y refrescante de su provincia, pero tampoco el abrasador de las regiones costeras. Sin embargo, el sol quemaba las espaldas y la atmósfera se cargaba de humedad, poniéndose pesada, como si se llevara un fardo sobre los hombros. Ahora no estaba lloviendo porque habían llegado precisamente a principios de enero y los 3 meses de estación relativamente seca apenas empezaban, pero ya sobrarían las ocasiones de saborear la monotonía del agua. Allí llovía a todo gusto, y ventisqueaba, y se formaban suampos, y a veces se lanzaban los ríos fuera de madre a darse unos con otros sus manos de espuma a través de los umbrosos valles. Y entonces arrastrarían árboles y animales, bramando con su ancha y tumultuosa voz de correntada y hurañía indomeñables. Ellos no lo ignoraban. No habían venido a vivir para regodearse en taburetes acogedores, por las tardes, como sus parientes y conocidos de la meseta central. Habían acudido al llamado de la montaña. Pelearían con las crecidas. Aunque, siendo mejor esquivar que afrontar, el bueno de Ñor Espíritu Santo reflexionaba así un día de aquellos. Hijos, no conviene abrirse campo muy a la orilla de este río. Tenemos que buscar hacia allá trepando por el cerro, como los demás lo han hecho. Abriremos una faja ancha, lo más larga que podamos. De ese modo, iremos logrando una finca que sea mitad plana y mitad inclinada. Son las mejores. Y le resplandecía el rostro mientras que, como de costumbre, se golpeaba con el dedo la punta de su bigote. Transcurrían las semanas y, hacia la tarde, se escuchaba todos los días el entreverado rumor que desparramaban los troncos al desgajarse y los ramalazos al castigar con su última furia el suelo. Aquí y allá dejaban, sin embargo, en pie los árboles de mejor madera. Cedros, ronrones, zuraes, porque, pensaba Ñor Vega, eran riqueza que debía guardarse para lo futuro.
Alguna vez habrían de ver el modo de sacarlos para convertirlos en monedas de oro. Mientras tanto, también servirían para hacer sombra al ganado que fueran adquiriendo. Hay que ser previsor. Si el de arriba no dispone otra cosa, cuando hayan pasado unos años ustedes tendrán aquí una regular finquilla. Este señor Espíritu Santo Vega Sanabria era todo un campesino de buen seso. Hijo y nieto de propietarios de tierra, había venido a menos por obra y gracia de ser muchos hermanos y haberse peleado mutuamente la herencia paterna. A la postre, algo vino a quedar en su poder, liquidadas las cuentas, además de un serio disgusto con los demás de la familia. 300 pesos de aquella época contantes y sonantes, que se hubieran visto muy pronto agotados de haber seguido en su pueblo al frente de su numerosa casa. Había cavilado muchas noches pensando qué hacer con ellos, mientras se ganaba la vida jornaleando en las propiedades ajenas. A punto se vio de comprar un pequeño predio en el cantón de Santa Bárbara, mas, como había oído decir que cierto amigo suyo, Benigno Mena, años atrás había aprobado su vida hacia las regiones de Turrialba para hacer su propia tierra, se le metió en mitad del corazón que él habría de intentar lo mismo. Tierra es lo que sobra. Lo que falta es empeñarse en tenerla, discurrió, y de allí en adelante ni comió ni durmió con tranquilidad hasta haber realizado un viaje al lugar donde le habían contado que los Menas andaban ya de propietarios. Llegó y vio. Arriesgate, mano. Se pasan trabajos el primer año y también el segundo. Pero, ¿qué carajo? Poco a poco se va asentando lo feo en la taza y va quedando lo sabroso arriba, para beberlo le aconsejó Benigno Mena, su amigo de la infancia y casi de su misma edad. Señor Espíritu Santo no era de los que dicen sus decisiones apenas las toman. Que lo habría de pensar, no fuera a ser que su familia no lo apoyara, que el paso debía meditarse con cautela, sería todo un cambio en su existencia, y otras tantas razones que expresaba, terciando a un lado los ojos y atormentándose, como siempre, su bigotazo, mientras que Benigno insistía en las suyas con muchas palabras y un fuego en la mirada que era como estar exclamando. Te necesitamos, Vega, porque serás otro más en esta empresa. Estamos solos, muy solos frente a la muralla que nos cierra el paso. Uno más no es poca cosa. Llueve mucho, Benigno. Pero la tierra es el demonio de fértil. Si se enferma de muerte uno de la familia son muchas horas de jornada para sacarlo hasta la próxima población. ¿Y qué? ¿Acaso no somos de la muerte? Pero no se vive para morir, Benigno. Se vive para vivir. Eso mismo, viejo, y aquí se vive, ¿qué carajo? Pregúntaselo a mi mujer, que va a tener un chacalín muy pronto. Vele en la barriga. Qué sé yo, el asunto es enredado. Al fin y al cabo tengo 300 pesos y allá podré hacer algo con ellos. Jesús, María y José. Y nosotros que nos vinimos con una mano atrás y otra adelante. Razón mayor para venirte. Aquí se te volverán 3000 y hasta más. Pero señor Espíritu Santo seguía moviendo su cabeza, dudando y mostrando desconfianza. Viejo zamarro. ¿Cómo escondía sus sentimientos? A fuer de desconfiado y cuidadoso, evasivo y cazurrón, ya no podía decir que sí sin ambajes ni a su buen amigo Benigno, con todo y que por dentro le ardía un llamarón de deseo, el escozor de la tierra abierta al hombre que la desafía. Ni que decir que estaba de sobra convencido. Sería cosa de arreglar algunos asuntejos pendientes, poner la idea en conocimiento de la familia y realizarla. Al siguiente amanecer, una vez que se despidió de la mujer y los hijos de Benigno, este lo acompañó hasta la hacienda de señor Rosa Vargas y al decirse adiós Mena le dio un abrazo, mientras exclamaba. Este es un hasta luego, Espíritu Santo. ¿Quién sabe, mano Benigno? Déjate de carajadas. No lo penses mucho y vénganse. Y entonces, frunciendo su boca, Vega respondió. Será si Dios lo manda. Si no lo manda, no. Pero él, por su parte, ya se lo tenía mandado. Sí, iba meditando a lo largo de los senderos durante los 5 días que tardó en regresar, llevaré a mi familia allá. Primero, mis 2 hijos mayores. Y, si no nos va bien, si, digamos, por desgracia un rayo me mata a alguno o termina conmigo, o un árbol nos aplasta no habrá más remedio, será que Dios lo quiere. Pero estoy seguro de que desea que vengamos. Hombre tranquilo, este hijo de labradores. A través de su casi medio siglo ya vivido, no recordaba haberse salido de sus casillas, ni una sola vez, hasta en los trances más angustiosos. Muchos años atrás, cierto día no había tenido más remedio que tomar su machete e ir a cobrar una injuria a un vecino, quien en adelante cargó sobre su frente la señal de ñor Vega en cicatriz de un geme de largo. Pero lo hizo con una calma asombrosa. Y así, con suave pachorra, sin perder su aplomo ante nada, había vivido siempre, al punto de que algunos lo consideraban hombre de poca sangre. No tomaban el hacha por el mango quienes así lo juzgaban. Sangre le corría, y de las buenas. Solo que no le tropezaba con muchos obstáculos y transcurría serenamente. Él decía siempre que confiaba en la providencia, sin saber que de quien más se fiaba en la realidad de su alma era de sí mismo, porque estaba construido sobre buenos sillares.
Mansa persona, honrado hasta los tuétanos, de inteligencia natural mejor que mediana, solía salpicar su conversación con frases de sentido común en las que muy a menudo salían a brillar los designios y las misericordias divinos. Pero era poco rezador. Se reza mejor, exclamaba de cuando en cuando, con las obras y con el corazón. Las palabras solemnes pierden su valor si las decimos con demasiada frecuencia. Además, para él los hombres se diferenciaban de los animales, primero, decía, porque tenían la inclinación a trabajar y luego porque cargaban una alma. Jamás se sentía bien si no llevaba entre manos alguna tarea y cuando descansaba lo hacía porque al fin y al cabo un trocito de ociosidad no caía mal bajo las tardes, al lado de los suyos. Muy raras veces se sentía obligado a castigar a alguno de sus muchachos y lo hacía muy severamente. Mas no se le guardaba rencor a este hombre por lo general tan afable. Había otros que en la iglesia llamaban la atención por su alta estatura. De algunos en su barrio se hablaba con admiración por su fama de buenos bebedores o duros para la pelea o hábiles en los negocios. A otros se les envidiaba su mucha suerte con las mujeres o su buen manejo en los aldeanos tratos de la política provinciana. Pero con Ñor Vega, nada de eso. Si acaso poseía algo un tanto más largo que lo de sus semejantes era su nombre compuesto. Y él tan a gusto. Siempre había experimentado un gran recelo de sobresalir, por temor a que los demás le aplastaran la cabeza. Hijos, aconsejaba a menudo, no sean tontos, líbrense de la envidia. Ni envidiar, ni querer ser envidiado. Este es el mejor modo de vivir sin majar a naide y sin que naide los maje. Trabajemos, muchachos, porque el que trabaja consigue bienestar. Y luego, a dormir, que en un buen sueño estriba la más grande felicidad del hombre. Así, con su apacible manera de enfrentarse a la existencia, un buen día del año 1875 Espíritu Santo Vega Sanabria y dos de sus hijos cogieron las hachas, brillantes como cascadas bajo el sol, y se fueron hacia el este, al sur de las Vegas del Reventazón, para hincar su rodilla en el corazón de la tierra todavía intocada. Solo una vez, anteriormente, se había arrancado tan de cuajo de su provincia, en su juventud, cuando don Juan Rafael Mora proclamó la Santa Guerra contra el filibustero Walker. Vega combatió en el río San Juan. Y, a pesar de que no le agradaba hablar de esa aventura de sus tiempos mozos por no llamar mucho la atención, otros contaban que Espíritu Santo había peleado bravamente. De entonces acá el tiempo galopó tanto que él a menudo se preguntaba si tamaños sufrimientos como pasó y tan fieros empeños como vio realizar no hubieran sido más bien un sueño. Bueno, comentó en una oportunidad, la guerra no es asunto para chacalines. Se muere la gente y no hay tiempo ni para rezarle un Padre Nuestro. Es mejor olvidarse de eso. Pero ahora la arrancada era para siempre. Así lo sabía él, y así se lo dijo a su mujer. Y la guerra no iba contra hombres, sino contra la naturaleza. Otro modo de defender a la patria, sí, aunque Ñor Espíritu Santo no lo pensara, porque tan solo quería atrincherar bien a su familia. Había, en cierto modo, un oscuro afán de aventura. La vida en su distrito constituía una murria existencia de campesinos y jornaleros plácidamente arrastrada sobre un suelo fértil y un alrededor de montañas gratas a la vista, en medio de un clima fresco y sabroso, muy a propósito precisamente para que en ella transcurrieran los días de hombres como Ñor Espíritu Santo, y para hacerlos y conservarlos así, quietos manantiales de pequeños sufrimientos y apacibles alegrías. No era posible que en el corazón de alguno de ellos naciera la comezón de buscar un ambiente más vigoroso, que la suavidad de Ñor Vega tan largamente vivida lo hubiese llegado a colmar y, sin sabérselo, se sintiera por fin movido a buscar otros horizontes para convertir su vida en batalla más vivaz. Una tarde conversaba con Dolores, su esposa. «Lola, ¿no te has fijado que esto aquí en el cantón empieza a cambiar? Ñor Domingo Ramos se hace cada vez más rico. Acaba de comprarles la finca a los González, que buscaron para otros lados. El año pasado fueron los Domínguez los que perdieron la de ellos en aquel pleito con el ricachón de Ñor Bolaños. Como que cada vez principiamos a ser más los peones y menos los propietarios. Todavía tenemos nosotros cómo mercarnos un pedazo, pero sería poco para una familia que aumenta». La mujer, muy al contrario de su marido, tomaba y decía de una vez sus decisiones. «Si me estás platicando del asunto del Abra, ya te lo dije. No hay que pensarlo mucho. Hay que hacerla, por la familia». Tenía una voz aquella Dolores Sánchez de Vega, clamorosa, redonda, de una particular armonía. Daba gusto oírsela brotar, ágil y presta para la contestación afable o la respuesta mordaz, si era del caso, como si viniera de una caja de música, con algo de acuoso y de campaneo, y de corazón en la palma de la mano. Si se la oía una vez, se sabía para siempre que ninguna otra persona la podía tener ni remotamente parecida. «Bueno, sí, Lola, pero es que me gusta darte las razones que yo veo que hay, porque si se hace será para no arrepentirse nunca, aunque nos salga mal. También está esa cosa de la política. Antes los que mandaban hacían sus arreglos entre ellos sin molestarlo gran cosa a uno. Acordate del cuartelazo que se trajo al suelo a don Jesús Jiménez, no hace mucho.
Se hizo entre unos cuantos que se metieron en el cuartel escondidos en 2 carretas con guate para las bestias. A uno no lo tocaban. Pero ahora el asunto está cambiando. Y si fuera para bien de uno, pero no lo es. No me gustó para nada lo de hace unos días, que llegaron con aquel librote a exigir que votara por el partido de don Tomás. Bueno, a don Tomás yo no lo malquiero, pero si se trata de votar, que lo dejen libre a uno, así sí me gustaría la cosa, si no, mejor que no lo anden jodiendo, como antes, Dolores escuchaba. Allá, por lo menos estaremos lejos de esas vainas. No me gustan las molestias con Naide, no hay caso, y menos que me arreen como ganado. Bueno, hombre, vámonos, y que sea para bien, dijo la mujer. Y además esta vaina del pleito con mi familia. Tiene uno un derecho, lo alega, y se deshace la obra que habían formado los viejos. Nada queda de los tatas, nada de eso tan bonito que había entre nosotros los Vegas y que nos hacía sentirnos a todos una misma casa. Todo se lo llevó la trampa, por 300 pesos que me quedaron. Malaya. Sí, continuó Dolores, allá formaremos nuestra propia casa. Y los muchachos y los chacalines tal vez nunca se habrán de pelear entre ellos como ustedes los Vegas. Que sea para bien, que sea para bien. Y convinieron en que Lola permanecería en la villa al frente de la familia Menuda, mientras tanto que el marido iniciaba el abra en la montaña. Qué baño de angustia y alegría revueltas el día en que partieron los 3 pioneros. Qué lluvia de sentimientos familiares la noche en que, reunidos solemnemente, rezaron el rosario para pedir que les fuera bien a Espíritu Santo, Fermín y José. Finalmente, antes de irse a la cama, los menores fueron diciendo el bendito de rodillas ante el padre y éste les acarició la cabeza, atravesada su garganta de un pedruscón de congoja. Haría bizcochos la buena esposa, para vender, molería maíz y palmearía tortillas, asaría pan. Así podrían sostenerse, sin tocar las economías antes de trasladarse todos a ese lugar tan apartado. Los pesos de la herencia habrían de ser para comprar el primer ganado de la venidera finca. La mujer, multiplicada y engrandecida una vez sola al frente de su numerosa prole, se levantaba desde las 4 de la madrugada, preparaba la masa para sus bizcochos y tortillas, encendía el horno y el fogón, lavaba toda la ropa y hasta tenía tiempo de asear a los 2 niños menores. Y no que fuera de complexión robusta. Pero en aquel su rostro ahindiado, oscuro, de ojos negros y fulgurantes que sugerían los de un aguilucho, podía leerse su fortaleza de ánimo. Así había sido siempre. De un modo habilidoso, sin hacer nunca oposición directa a Ñor Espíritu Santo, pero con firmeza que se insinuaba sin manifestarse por entero, muy a menudo ella tomaba las decisiones importantes y lo hacía de tal manera que el bueno de su esposo creía a pie juntillas que eran suyas. En pocas frases aclaraba las situaciones y determinaba las rutas, con su vivacidad natural ajena a letras y números, que, por lo demás, casi ni conocía. A ella sí que en su barrio se la consideraba en mucho, hasta el extremo de que se la temía como enemiga y a orgullo se tenía contarse entre sus amigos. Porque ya era sabido. Si alguien la enojaba había que oírla. Entonces sus palabras no brotaban de miel y hasta soltaba su buena sarta de expresiones insultantes, y hay de quien se le atravesara en mitad de la lengua. Salía descascarado y vuelto del revés. Se conocía de cabo a punta todo el abecedario de hierbas medicinales y en el arte de curandear, aconsejar oraciones infalibles y, en veces, hasta leer la suerte en la palma de la mano, no se le encontraba rival en varias leguas alrededor. Tomaba, por cierto, muy seriamente su ciencia, como la denominaban en el vecindario. Allí donde caía alguien enfermo o había difunto, acudía Lola de Vega, paño de lágrimas del barrio, mujer de recursos inagotables que no se descorazonaba jamás y se mostraba siempre bien dispuesta y alegre. Se bebía los vientos por ayudar a todo el mundo con sus consejos y, ciertamente, a ella se acercaban las vecinas cuando querían obtenerlos. Dolores sentía la necesidad de afirmar su ascendiente sobre las demás mujeres y lo había conseguido. Ñor Espíritu Santo la veneraba. Aunque muy poco hablaba de ella, juraba que no había otra que la igualara, tan combativa, aunque sumisa, tan comprensiva, aunque amiga de oponer a veces reparos a las cosas, que a la postre terminaban inclinándose del lado de su opinión. Por eso ahora, el campesino, allá entre la montaña, al dormirse sobre la cuja que los menas le habían facilitado, echaba entrañablemente de menos el calor de su cuerpo de piel oscura y su conversación confortante. Había que saber el sostén interior que le significaba. Como los horcones de Huachipelín en las casas, como el eje de Guapinol en las carretas y el puente sobre los ríos era Lola para Ñor Espíritu Santo. Desde la lejanía ella seguía dando bríos a sus brazos y a su confianza. Cómo deseaba tenerla pronto a su lado para estar completo y para que le calentara su cuerpo, todavía viril, en las noches. Cuando nos la traigamos le decía una mañana a José, ya verás cómo se pone esto de lindo, porque el cafecito que ella hace no lo hace nadie. Y aquellos frijoles con cebolla, ¡ah qué ricura! Y las empanadas de carne, y la sopa de albóndigas, y la torta de arroz con dulce y canela. Se enternecía al recordarla.
«Qué buena cocinera es mamá», de veras agregaba el hijo y se relamía acordándose de los almuerzos que preparaba. Allá yo ni me daba cuenta. El día en que tuvieron unas cuantas manzanas de montaña volteadas, empezaron a limpiar de ramazones los troncos a fuerza de cuchillo y luego, abriendo huecos con espeque, sembraron el maíz. Ya había regresado la lluvia, y con qué tesón. La tierra, esponjosa y húmeda, olía de un modo tal que daba deseos de llevársela a la boca y comerla como si fuera un picadillo de los que cocinaba la madre. Entonces principiaron a construir la vivienda, que estuvo lista poco después, hecha con horcones y corteza de árboles. Un rudo albergue entretejido de rendijas, bejucos y maderos todavía verdes y entechado con tablas groseramente arrebatadas a cuña y mazo de los troncos labrados con azuela. Pero los hacía felices. El sudor empezaba a fructificar. De la tierra se alzaban, verdes regimientos contra el hambre graciosamente agitados por el viento, las enfiladas matas de la milpa. Y ese año la hierba molestaría muy poco porque el suelo se encontraba virgen de malas semillas. Las sementeras de las otras familias también crecían, humildemente enclavadas entre los macizos montañosos. Era el pie del hombre echando raíces y abriendo brecha en aquella zona casi virginal. Ñor Vega y sus hijos, mientras trabajaban, podían oír de vez en vez los cantos de los gallos y el mugido de las vacas que ya ordeñaban quienes los habían precedido. «Oí, José, aquel gallo que cantó es el de Pasión que trajeron de Cartago los cotos». «Bonito canta», decía Fermín. «Habrá que ir consiguiendo gallinas para nosotros. Adornan mucho una casa. Que adornen o no, allá vos. Pone nuevos. Pero habrá que ir pensando antes en mercarnos una yunta de bueyes, porque los menas no es justo que sigan prestándonos los novillos suyos más tiempo», continuaba el padre. «No es bueno abusar tanto de su amistad. Y para apartar los troncos y amontonar las ramas pesadas se necesitan bueyes. Habrá también que ir regando semilla de pasto. El año entrante estará aquí toda la familia y tendremos que empezar a meter arado a esta parte que llevamos sembrada solo espeque». En el mes de agosto la lluvia arreció e hizo a los ríos crecer y multiplicarse, ya cercanos al desbordamiento. Ñor Vega comentó: «Hicimos bien con poner el rancho en esta loma. De lo contrario cualquier día se bota la correntada afuera y nos arrastra. Pero aquí no habrá peligro, ya verán». El albergue se levantaba en un altozano, como a 600 varas del río. Ya se habían trasladado allá. Por las noches los tres salían a cazar tepezcuintles. Abundaban en las riberas de aquel afluente del Reventazón, guarecidos en sus cuevas, construidas con 2 salidas, una de las cuales se disimulaba entre el follaje cercano a la corriente. A esta, llamada el Usú, había que taponearla bien con piedras y palos y por las fauces de la otra introducir ramas encendidas. Los animalitos, acosados por el humo y el calor, salían de estampía y entonces el machete de Ñor Espíritu Santo caía como un rayo en mitad de sus lomos. En otras ocasiones los menas les prestaban uno de sus perros, un orejón amarillo que para desencuevar Tepezcuintle no tenía rival. A veces otro de los colonos se acercaba por allá con un buen tasajo de carne de saino. Tampoco escaseaban los monos, los armados, las guatusas y los pavones. Llegaban de paso patos silvestres, que Ñor Vega trataba de abatir con su tercerola, mas como su puntería nunca había sido muy certera raras veces daba en el blanco. Pero sus buenos bocados de carne de pato se daban, sobre todo cuando visitaban a los Vázquez, tan diestros tiradores, que tenían además carne de venado casi siempre. No se lo pasaban mal. De no haber sido por la monotonía de la lluvia, los huesos calados de agua después del trabajo y la pesantez de la atmósfera, a que les costaba habituarse, casi que se hubieran sentido tan a gusto como en su propia provincia, salvo el enorme vacío de la demás familia. Y un buen día, recogida ya la cosecha de maíz y sembradas las matas de plátano y guineos, Ñor Vega creyó llegado el momento de traer a toda su gente y, dejando en el rancho a Fermín y José, partió para Heredia. Parecía más joven. Estaba fatigado de tanto trabajar, pero se sentía renovado y liviano. Ñor Espíritu Santo le llevaba a su mujer para que lo estrenara como a un lindo vestido nuevo, un pedazo de tierra. Capítulo 2. Fue, más exactamente, un trasplantamiento, porque con la familia, árbol que crecía, se trasladaban las costumbres, las tradiciones y los sueños. Cuando Dolores contempló la nueva tierra, comprendió que no era para hacerse, todavía, grandes ilusiones. El suelo se veía fértil y había toda la extensión que se quisiera, mas allí la lluvia, tan deseada y necesaria en otras comarcas, constituía contrariamente una calamidad. La tierra, centenariamente arropada bajo el mantón de la selva, era demasiado suave y fangosa. La tendencia del terreno a encenagarse hacía difícil la vida. Las piernas se hundían hasta las pantorrillas cuando se transitaba por el abra. Tanta humedad hacía que se resintieran los sembrados. Carambas, sí, había un formidable quehacer por delante. No hay más remedio que abrir muchos desagües, Lola, como los Menas y los Vázquez, que este año le fue mejor porque pudieron evitar bastante que se les encharcara el suelo.
Será cosa de volar pala, por un lado, y luego ir trepando por la falda. No es muy empinado el terreno. Esto que ves ya hecho, hasta el río, está expuesto a la inundación. Esto no servirá de mucho. Pero ve, aquí para arriba, cómo ya vamos adelantando. Los troncos se irán pudriendo. A la derecha haremos el potrero. Aquí crece muy buen pasto natural. Además conseguí semilla de jengibrillo, para reforzar. A la izquierda, donde es casi plano, haremos tierra de sembrío. Bueno, y yo, por mi parte, voy a meter algunos arreglos en la casa. Hay que conseguir siembros, porque está muy sola, sin matas. Sí, tenemos mucho que hacer, dijo Dolores, y continuaba pensando que no era para ilusionarse por ahora. Sin embargo, se hallaba poseída de un intenso alborozo. Las manos le escocían por ponerse en actividad. Había un no sabía qué de salvaje atracción en la montaña que la hacía sentirse plena y rebosante. Sería trabajo de algunos años, pero tendrían su finca y no les habría de faltar nada. Una semana más tarde la vivienda parecía otra. Olía a mujer. La madre les puso labor a cada uno de los niños. Las dos mujercitas se movían como verdaderas personas mayores, hacendosas y serviciales. Ñor Espíritu Santo se relamía de nuevo con el café chorreado por las manos de su mujer, y los almuerzos de los tres hacheros, envueltos en brillosas hojas de plátanos o asadas, echaban un humo aromoso a las 9 en punto de la mañana. No habían traído muchos avíos. Una sola carreta cargada de trastos de cocina, ropa, algunos muebles y el bacín, fue todo lo que los acompañó en su penoso viaje hasta las Abras, y resultó una verdadera refriega con la montaña lograr traerla hasta la casa, puesto que hubo que abrirle trocha por entre la cerrazón. En 8 días de trabajar día y noche la brecha estuvo lista, y la carreta se hizo camino hasta la colina de la vivienda. Dormían en tapescos, envueltos en gangoches, sobre esteras de vena de guineo. Los 8 hijos pasaban frío y se calentaban los unos con el calor de los otros, mas nadie se quejaba. Había en todos, aun los más pequeños, como una sensación de estar cerrando filas juntos para llevar a cabo una empresa muy seria. ¿Qué importaban los resfríos, alguna que otra diarrea, un dolor de oído? Dolores hacía milagros con sus hierbas y sinapismos. Y la carreta y los bueyes eran ya de su propiedad. Los había comprado el campesino en su salida a la meseta. Hermosos animales. Con ellos el esfuerzo se agigantaba en resultados. Era consolador mirarlos empeñarse al lado de los hombres en la arrastrada de pesados troncos, cabizbajos y sometidos a la férrea ley de sus amos. Un hombre era muchos hombres cuando guiaba una yunta, exclamaba de tarde en tarde Ñor Vega, y más aún si la sabía cuidar, porque, agregaba, bueyes flacos mejor no tenerlos. Gordos, muy gordos, porque así estaba uno satisfecho y en paz con ellos, y los bueyes contentos y en paz con uno. A los peones poderosos, con sus enormes pezuñas, limpios de tórsalos, lisos de pelo, cómo se dejaban enyugar hasta por el menor de los rapazuelos y guiar hasta por la voz de una niña. Eran tan mansos. Un buey bravo, musitaba el hombre, ni regalado que fuera. No se podía trabajar con enemigos al lado. Un buey tenía que ser como de la familia y, si no, mejor llevarlo al matadero. Hombres y bueyes proseguían realizando su obra. Día tras día las abras se venían arrastrando de zarpazo en zarpazo y de sudor en sudor hasta lugares que antes parecían inaccesibles, y el tintineo de los pájaros carpinteros se escuchaba, sin cesar, cada vez más brioso y altanero. Ya los Vegas tienen 15 manzanas limpias de polvo y paja. Pues hombre, con un año más y alcanzan a los cotos, que van ya por las 30, se oía decir en el rancho de los Vázquez, media legua más al oeste. Se empunchan esas gentes. Son de casta. Y buenos como plátano caliente. ¿Cómo que la mujer sabe de medicina? Y de partos. Buena falta que hacía aquí una mujer así. La de Mena casi se muere el año pasado por falta de una comadrona. Y era que Dolores ya había principiado a ejercer sus conocimientos en pócimas y cataplasmas entre las 7 familias que, dispersas por la montaña, se acompañaban en la lucha. Hasta Ñor Rosa Vargas, el hacendado colindante, la había llamado semanas atrás para que le atendiera a un hijo. Lola, a poco, había sentado sus reales de mujer nada ordinaria. Sembró en los alrededores del rancho hierbamoras, albahacas, romeros, jengibres, sábilas, manzanillas, frailecillo, cardosanto, malva, colecaballo, llantén, diente de león y otras plantas para surtir su doméstica farmacia. La medicina que ejercía era muy simple. Para ella todos los males o casi todos se reducían a uno. El mal de estómago. Dolores de cabeza, de rabadilla, de pies o de espalda. El estómago. Aquí estaba la causa. Qué mareos, calenturas, vómitos. Ni para qué decirlo. Que un fuerte escozor en los ojos, o comezón en la piel, o abatimiento general. Lo mismo. Pues, si es muy sencillo, decía. Uno vive porque come. Si no, se moriría. Bueno, limpiando el camino al alimento, se arregla el asunto. Ahora, que se pueden poner ayudas, como fomentos calientes o frotaciones. Pero esto, sin aquello no sirve.
y hacía tragar al enfermo un buen purgante de hojas de sen con tamarindo, y el paciente se curaba, o, si no, era porque Dios no lo había querido, sentenciaba. Para tan poca cosa no había verdaderamente necesidad de llamarla, mas lo cierto es que nadie daba un medicamento sin consultarlo con ella. Y Lola quedaba muy bien, pues si el paciente moría Dios era la causa. Nadie le pagaba, eso sí, en dinero. No le gustaba comerciar con el dolor ajeno, decía, aunque, si le regalaban un cerdillo o una gallina sonreía y lo tomaba muy gustosamente. Esto ya era otro cantar. Con el pasar de los meses el rancho de los Vegas fue haciéndose el centro de aquellas tierras y en ello mucho tuvo que ver la enhiesta figura de la madre, aunque también, en cierto grado, la sosegada presencia de su marido. Allí los hombres se valorizaban ante los otros principalmente por su ardor en el trabajo, y para este no había ninguno como Espíritu Santo, estupendo hachero entre los hacheros, y, además, persona de buenas entendederas y magnífico carácter. Tanto era así que una vez lo llamaron otros colonos para que dirimiera ciertas cuestiones surgidas entre ellos con motivo de unos animales cuya propiedad discutían. Y aceptaron su fallo sin discusión. Sin embargo, en el fondo Vega hubiera preferido no tener que intervenir en los asuntos ajenos. Su modo de ser lo impelía a tomar con demasiado cuidado lo que viniera de sus vecinos o se enderezara hacia ellos. Mas en aquellas lejanías se podía ser menos huraño con las cosas de los demás. El ambiente de soledad y la sensación de hallarse todos juntos en una misma brega los empujaban a la amistad y al mutuo conocimiento, lo que también iba pudiendo el Señor Espíritu Santo. Había un no sé qué de lazo familiar, a pesar de los diversos apellidos, que los iba entretejiendo. Él no podía cambiar por entero y seguía siendo suavemente arisco, pero a fuerza de sentirse uno con los vecinos iba experimentando un aflojamiento de recelos, hasta el punto de que, con los años, se encontraba tan a gusto, casi, comiendo y conversando en cualquiera de los ranchos de los otros pioneros como en el suyo propio. Y se era libre. Aquí la libertad nacía de la ausencia de grandes vecindarios y de autoridades. La esclavitud que había era la del trabajo y las asechanzas de la montaña, pero esta servidumbre entraba en el ánimo como refrescante viento de amplitud y autoafirmación sobre la tierra. Ni siquiera, a la sazón, podían surgir problemas de linderos. Aún para juntarse las tierras más cercanas, que eran las de los Vegas y los Menas, faltaba derribar un cuarto de legua de monterío cerrado, y hacerlo llevaría tiempo. Se comunicaban de casa a casa y de noticia a noticia por vericuetos que cuchillos y pasos habían ido abriendo en la montaña. Todo continuaba ensanchándose. Las manzanas de terreno abierto se unían a las manzanas, parían, las vacas y las gallinas sacaban sus polladas. Se araba y se sembraba. Las chozas de un principio ya se podían llamar propiamente casas. Y se veían junto a ellas las trojas ventrudas repletas de mazorcas de maíz o sacos de frijoles. Mas, como la comarca ofrecía mayores facilidades para la ganadería por sus pastos siempre verdes y la tierra húmeda iba girando hacia la cría de ganado. Y las colinas se cubrían de pastizales. Las hachas descansaban, entonces, largos meses, porque era ya el tiempo en que los mugidos de los toros venían tomando el lugar de su tic-tac cortante. Los Vázquez, más dados a salir hasta las poblaciones lejanas que los demás, tenían mulas de carga que cada quincena el mayor de los hijos traía cargadas de artículos de consumo. Había de hacer una jornada larga por entre veredas abiertas en las oscuras cañadas y las vegas de los ríos. Y los Vázquez, más adelante, instalaron una pequeña pulpería, de donde se surtían las otras familias. Entretanto, la lucha con la montaña continuaba. Ahora era la batida contra los jaguares que por las noches hacían presa entre los animales jóvenes del ganado. Ahora, ayudar a los cotos a recoger su maíz, que habían sembrado un poco atrasadamente y corría peligro de perderse por la terquedad del temporal. Cuando, acudir presurosa Dolores a la casa de los Menas, donde un niño se debatía contra la muerte en su tapesco, o traer al sacerdote desde la remota población para echar a alguno los santos óleos. Porque la enfermedad hacía frecuentemente sus víctimas, sobre todo en los húmedos y neblinosos meses de septiembre a diciembre, mientras el orvallo testarudo soplaba y mordisqueaba y el ganado se guarecía bajo los árboles o en los galerones aledaños a las casas, erizada su piel y cabizbajos los ojos, y el frío se apoderaba de todo. Jesús, qué fangales entonces, se entristecían los árboles, como si ya no hubiera pájaros. Las familias se ovillaban bajo los techos y los hombres no deseaban tener que salir, aunque lo hacían porque era urgente rematar los quehaceres indispensables. Los Morales tenían ya su cañaveral y un rudimentario trapiche de masas de madera. Destilaban guaro, viejo oficio de familia. Eran los proveedores. En esos meses húmedos se bebía más de la cuenta, el cuerpo lo pedía. El cristalino licor de los Morales calentaba y hacía desbordarse los espíritus, como se desbordaban, por entonces, los ríos. Y quien más bebía era Ñor Anastasio Coto, famoso por las jumas que se pegaba y las barbaridades que hacía cuando andaba borracho hasta los huesos. Sí, porque cada uno era como era. Ñor Espíritu Santo a su vez se zampaba sus tragos y sus hijos también.
Lola tenía bajo su cama una botella llena, para remedio, como ella decía, y por cierto que se remediaba entonces más de una vez. Se guardaba además en la casa 1 litro de aguardiente que jamás se tocaba, medicina sagrada, para el caso de una mordedura de víbora. Que nadie, nunca, se atreviera a tomar de esa botella, porque podría suceder que en un trance apurado no hubiese para salvar la vida de un vega. Ñor Espíritu Santo aseguraba que lo mejor contra el veneno de las serpientes era beberse de un tirón una fuerte cantidad de guaro, luego desajar la mordedura y chupar la sangre. El guaro sostiene. Cuando vaya pasando el efecto de la primera dosis, si todavía el veneno está vivo, se le mete al hombre otro buen trago, hasta que esté fuera de peligro, afirmaba. Por suerte, a pesar de que las terciopelos y las furibundas tamagas abundaban por allí, no se había visto en la necesidad de probar el remedio en nadie de la familia. Él tenía ideas muy particulares sobre las picaduras de víboras. En eso de morirse, opinaba, hay mucho de voluntad. Claro que cuando Dios tiene mandado que el alma deje el cuerpo no hay medicina ni de autor que lo impidan. Pero, si no es asina, casi siempre las personas se mueren porque no se ayudan ellas mismas. En el fondo tal vez es que desean morirse y no fuercean y se van. He visto hombres ya casi muertos que por pura voluntad han vivido otra vez, y en caso de picadas de culebra lo principal es no aflojar y querer vivir, y zamparse el guaro para ayudar a la voluntad. Continuaba. Bueno, y para que vean cómo es de importante no tenerle miedo a la muerte, pelear con ello, voy a recordarles algo que contaba mi tata. Iba él con su amigo por la montaña en camino a Nicaragua, cuando una toboba picó al compañero en la pierna, pero el compañero no la pudo ver. Blanco como un papel, se volvió todo asustado hacia mi tata y le preguntó si él la había visto y de qué clase era. Y tata, que sí la había determinado, lo engañó y le dijo que por suerte se trataba de una sabanera, que no es venenosa. Le dio a tomar, sin embargo, de una botella de guaro que llevaba en la alforja, y siguieron adelante, tata temiendo que le fuera a pasar algo malo, por lo que, de vez en cuando le daba más guaro. Pero 2 días después aún no había tenido ningún ataque y seguía de lo más bien. Se había salvado. Y entonces mi tata tuvo la ocurrencia de decírselo. Diay, ¿a que no sabes una cosa? Lo que te trabó antier no fue sabanera, fue toboba. ¿Para qué lo hizo? Su amigo se puso blanco como una mortaja, se le trabó la lengua, comenzó a sentirse mal, y 2 horas después era hombre muerto, se murió de la pura idea, porque el veneno ya no podía ser, según se lo explicó a tata un entendido. Es para que vean ustedes cómo lo más importante es la voluntad, para morirse o para no morirse. No solo se volvió la casa de Dolores el lugar a donde acudían los vecinos por consejos de curandería casera, sino como la ermita de las Abras. Los Vegas tenían un paso de lo más suntuoso y bien esculpido, que habían comprado a un escultor de la ciudad de Heredia. El portal que habían venido poniendo todas las nochebuenas desde que se casaron resplandecía por vistoso y grande entre sus conocidos. Mucho le dolió a Lola no haber podido hacer el primer año con su sagrada familia como lo venía acostumbrando por tradición familiar. Apenas improvisó un retablo pequeño, con lianas, musgos, orquídeas y unos cuantos figurones de trapo, encendió algunas candelas y en compañía de hijos y esposo rezó el rosario de Navidad, cantando todos en coro de misterio en misterio y diciendo unas letanías ampulosas y arregladas por ella, que tenían fama de ser las mejores de su provincia. Pero ya el año siguiente reinició su costumbre de hacer de las Navidades una sonada fiesta. En realidad, casi nada de devoción y muchísimo de opíparo holgorio. Con tiempo averiguó quiénes de entre los vecinos sabían tocar algún instrumento musical. Por su parte, ella tenía una armónica y la hacía sonar bastante bien. Se juntaron 2 guitarreros, un marimbero y su dulzaina. Sus 2 muchachitas sabían cantar a dúo villancicos que ella dirigía y acompañaba con su resonante voz. Durante los primeros días de diciembre, entre las garúas y los ratos de buen tiempo, hizo los preparativos. Chicha de maíz, guaro de los Morales y el arreglo del portal, que ocupó media casa y estaba lleno de muñecos de trapo, animales de cartón, macetas con flores, helechos, orquídeas y verdes musgos, estos últimos traídos de la montaña por Fermín. Un verdadero mundo campestre en pequeño. Y, en medio, entre colinas y carreteras de papel teñido, el paso, origen y punto central de todo aquello, que además se vería iluminado la noche del 24 con muchas velas. Pidió platos y tazas prestados a los cotos y los menas y fue hasta cada una de las casas a rogar que no faltara nadie a la celebración. Y hasta los perros vinieron. El rosario resultó brillantísimo, con la casa iluminada y todos en el colmo de la alegría. Era una idea luminosa celebrar en esa forma la Nochebuena de las Abras. Los demás hacían sus portalitos y habían venido diciendo sus rezos en los años anteriores, pero esto que les ofrecía Dolores alcanzaba lo maravilloso. Porque en la meseta, con todas las comodidades, no había nada de particular en que algunas familias la festejaran así todos los años. Pero allí, entre las soledades, ¿cómo había sido posible? Y la fiesta era de todos. Cada uno había contribuido.
Se iban a comer el borrego de los Cotos, 12 gallinas de los Vázquez y un ternero de Dolores. Otros trajeron venado y saíno. La chicha fue hecha con maíz y jengibre de la casa. Varias mujeres habían estado desde antes ayudando en lo de cocinar y preparar. Los Morales aportaron el aguardiente. Desde lejos se podían escuchar, en mitad de la noche, los dúos de las chacalinas de Ñor Espíritu Santo. Terminado el rosario llovió la comedera, en tanto que se bebía con toda la garganta. Ñor Coto, por descontado se daba, pronto estuvo hablando como un descosido y terminó tumbado en el escaño del corredor, borracho a reventar. Hubo amago de pelea entre Fermín Vega y José Manuel Leitón, porque ambos se hacían ojos con Josefa, la de los Mirandas. Pero acudió Dolores blandiendo una olla y con su voz sonora puso orden. Luego Ñor Espíritu Santo reconvino muy enérgicamente a su muchacho. Esa no era forma de atender a los invitados. Y, al cabo, apareció la madrugada, por lo que cada cual tomó el camino de su casa. El 6 de enero, día de los Reyes Magos, hubo un segundo rosario, casi tan rimbombante como el de Navidad. En casa de los Vegas el paso quedó entronizado y todos lo veneraban. Dolores se sentía orgullosa y dueña de su persona y de las ajenas. Nadie le negaba el derecho a sentirse así, aunque algunas mujeres la envidiaban. ¿Qué remedio? El que subiera una obligaba a las demás a descender. Pero Lola, muy al contrario de su marido, no consideraba inconveniente ser envidiada. En cambio, envidiar sí que le parecía estúpido. Decía que al envidiar el único que perdía era el envidioso. No hacía caso de tales pequeñeces. Tomaba y se daba confianza por doquier y entraba en lo de sus vecinos, como si fuera en lo propio, saludando con cordialidad a todos, preguntando por sus vidas e interesándose aún en pormenores que no venían al caso, porque le incomodaban secretos. A mí que naide me ande con tapujos, como yo no le ando a naide con ellos. Y había que ser franco porque, si no, se enfriaba su amistad y era una lástima. Todos, en el fondo, se sentían atraídos por su recta figura delgada y firme, su rostro de fieros ojos ahindiados y, más que nada, por su penetrante y armoniosa voz.